no solo estamos en el mejor momento para crear cosas nuevas, sino también para potenciar las que tengamos. Con esto de la digitalización estamos interconectados a través de un contenido digital que podría crearse con inteligencia artificial. Por ello, en este vídeo estaremos viendo estas inteligencias artificiales que nos permitirán convertir un producto real a un vídeo en donde un avatar lo venda, que el avatar sujete el producto aunque no exista, hacer que los avatares sean personalizados, modelos que se vistan con nuestros productos, hacer que cobre vida y demás. Eso te permitirá tener más alcance en los productos y dinero, ya sea porque vayas a vender más, comisiones a través de programas de afiliación o simplemente por ofrecerlo como servicio a otras empresas. El proceso será muy sencillo, rápido y estaremos usando versiones gratuitas. Bah, seguro que dan pocos créditos y se puede usar muy poco. Bueno, de hecho algunas de estas inteligencias artificiales serán gratuitas e ilimitadas. ¿Suena bien? Pues comencemos por la primera. Vamos a empezar por una inteligencia artificial que me sorprendió mucho al utilizarla, ya que nos permitirá crear avatares, convertir productos en vídeos, traducirla y algunas cosas más que podrás hacer gratis e ilimitadamente con la inteligencia artificial de TikTok llamado Symphony, una herramienta que cuando clicas sobre el enlace de la descripción, que por cierto lo vas a tener todo por ahí, te vas a encontrar con esta visual, desde donde podemos ver que tenemos una suite completa para crear contenidos por inteligencia artificial. Vamos a empezar creando un avatar, así que para ello yo voy a clicar en vídeos con avatar y al hacerlo lo primero que tendríamos que hacer sería registrarnos. Aquí simplemente puedes iniciar con tu cuenta de TikTok si la tuvieses y si no fuese el caso, pues siempre te vas a poder crear una cuenta de forma rápida. Así que yo como no la tengo, me voy a registrar. Y al hacerlo, ahora sí, si clicamos sobre la opción de vídeos con avatar, se nos van a abrir estas opciones de aquí. Y es que en el primer paso tenemos que seleccionar entre alguno de todos estos avatares que nos ofrecen de forma gratuita y limitada. Y aquí pues una vez más, una tecnología china está siendo muy competitivo, ya que realmente la creación de avatares siempre ha tenido un límite, pero aquí no lo vamos a tener. Para verlo, yo voy a seleccionar este avatar de aquí llamado Willow, que está en un salón, así que lo voy a seleccionar. Y ahora desde aquí nosotros le tendríamos que escribir lo que queremos que diga el avatar. Como por ejemplo esta frase de aquí. Una vez tengamos esto, lo que podemos hacer ahora es seleccionar cualquier voz por inteligencia artificial de las miles que tienen por aquí. Aquí como puedes estar viendo tenemos diferentes idiomas y entre ellos pues también está el idioma español. Aunque yo por ver cómo lo hace con la voz por defecto, lo voy a dejar con la voz predeterminada y ahora sería tan fácil como clicar en este botón para generar la voz y los subtítulos. Así que le doy un clic y ya por aquí me lo estaría empezando a procesar. Bien, y unos 10 segundos más tarde ya tendría por aquí mi resultado en donde voy a tener una pequeña previsualización con el subtítulo, la voz generada por inteligencia artificial y una pequeña demo de cómo sería el vídeo antes de ser procesado para que podamos ver que el resto esté bien antes de procesarlo. Aquí de hecho al clicar el vídeo también nos aparecen varias opciones como sería quitarle el fondo simplemente seleccionando esta opción, aunque yo lo voy a dejar así. También podríamos cambiar el apartado de la máscara a cualquiera de estas opciones, aunque yo lo dejaré por defecto. Antes de nada vamos a ver qué tal se escucha, así que voy a poner unos segundos. Esto que te voy a decir ahora te va a volar la cabeza, ya que acabo de encontrar una inteligencia artificial por parte de TikTok. Vale, lo voy a cortar por aquí, ya que como podrás estar viendo el vídeo está en bucle. Y yo al principio pensé, vale, es gratis y con razón, ya que realmente es un vídeo en bucle y para nada es un resultado bueno. Pero realmente esto no es así. Antes de ver cómo es el resultado final, ten en cuenta que desde aquí vamos a poder cambiar y modificar más cosas. Por un lado, más allá de toda la parte del guión, nosotros tenemos otras opciones como la de avatares, desde donde nosotros posteriormente vamos a poder cambiarlo por cualquier otro avatar o incluso añadir adicionales simplemente a golpe de un clic. Por otro lado, clicando en recursos, vamos a poder subir desde nuestra propia biblioteca otros recursos que queramos que aparezcan en el vídeo, como podría ser un producto que se grabe en nuestra oficina o cualquier otro tipo de cosa. Además de esto, pues también tendremos los típicos ajustes de TikTok, como es el apartado de añadir música con toda la galería de música que tiene esta red social y aparte de esto pues también lo podremos editar directamente desde aquí añadiéndole stickers, los diferentes efectos que nosotros queramos o incluso transiciones para tener un resultado perfecto sin tener que salir de aquí. Yo sin embargo lo voy a dejar en bruto para que podamos ver qué tan buena realmente es, por lo que me voy a volver al apartado del guión y sin modificar nada yo voy a clicar en exportar. Ahora por aquí se empezaría a procesar y como puedes ver va a tardar en torno a 90 segundos. También esto dependerá de la duración de tu vídeo y este procesamiento te puede estar preguntando qué diferencia tiene respecto a lo que hemos hecho antes. Y es que ahora esta inteligencia artificial sí que va a hacer que el movimiento de nuestro avatar esté acorde a lo que está diciendo. E incluso va a tener la sincronización labial. Bueno, aquí realmente ha tardado casi la mitad, porque cuando ha llegado en torno al 50% ha terminado, así que para que lo veas mejor, yo lo voy a descargar y ya teniéndolo en el dispositivo, te lo muestro por aquí. Esto que te voy a decir ahora te va a volar la cabeza,
ya que acabo de encontrar una inteligencia artificial por parte de TikTok en el que nos van a dejar crear cualquier vídeo. Y bueno, ¿qué te ha parecido el resultado? La verdad es que no está nada mal, incluso te diría que compite con las inteligencias artificiales que estaban en el puesto número 1 como HeyGen, pero esta, a diferencia de esas, la podremos utilizar gratuitamente. Es más, no tendremos ninguna marca de agua, tan solo un apartado abajo a la derecha que nos especifica que está generado por inteligencia artificial, ya que es algo que tenemos que especificar cuando subamos a las redes sociales. Bien, y volviendo a la plataforma, algo que te puedes preguntar es cómo esta herramienta nos ofrece esto de forma gratuita cuando otras cobran. Pues aquí nuevamente la respuesta es por dinero, porque esta herramienta que está viendo por aquí no está pensada para descargarnos el vídeo y subirlo de forma orgánica, sino que empresas utilicen esta herramienta de forma sencilla y que posteriormente cliquen en la plataforma de anuncios que ellos tienen para visibilizar este vídeo pagando en anuncios. Aunque como has visto antes, esto lo podemos cerrar y clicando en descargar lo vamos a poder tener en nuestro dispositivo y difundirlo donde nosotros queramos. Esto que acabamos de ver es sorprendente, pudiendo impactar a los clientes potenciales de forma sencilla. Ahora bien, si esto nos gustaría aplicarlo con fines comerciales o de publicidad, deberemos de tener en cuenta un punto muy importante que nos ayudará a difundir este tipo de contenido de forma eficiente. La clave es el consentimiento de los usuarios que visitan una tienda online. Para hacerlo, tendrás que tener controladas las cookies. Solución: usar una plataforma de gestión de consentimientos como la de Cookiebot de Usercentric, con la que podrás empezar a usar de forma sencilla sin necesidad de saber programar. Y oye, si utilizas WordPress o Web Tag Manager, por ejemplo, solo hacen falta unos pocos de clic y listo. Gracias a que Usercentric patrocina este vídeo, te voy a dejar abajo en la descripción un enlace con la que podrás usarlo de forma totalmente gratuita hasta 50 subpáginas. Así podrás potenciar todo este tipo de contenidos y alcance dentro de un marco legal. Aparte de esto, que no es poco, recuerda que tenemos más funcionalidades, así que vamos a saltar nuevamente a la plataforma y ahora vamos a ver otra que me sorprendió mucho y más que nuevamente sea gratis, que sería esta primera, que nos va a permitir convertir cualquier tipo de información a un vídeo. Para ver cómo es esto, le voy a dar un clic y ahora desde aquí nosotros podríamos seleccionar un producto como este iPhone que subí antes a modo de ejemplo. Aquí si quisieras subir uno simplemente tendrías que clicar en añadir nuevo detalle y desde aquí vas a tener dos opciones. Una, la que yo he hecho, que sería tan sencillo como venirme a una tienda online en donde esté ese producto, copiar la URL y desde aquí simplemente pegar y clicar en importar. Y ahora en cuestión de segundos lo que nos va a hacer va a ser extraer toda la información sin necesidad de que nosotros hagamos nada, teniendo todas las imágenes, textos e información relevante a tener en cuenta para crear nuestro vídeo. Yo aquí de hecho creo que ha tardado en torno a unos 10 segundos también y como puedes ver pues tenemos la descripción, el nombre, el precio, aunque esto es opcional y lo vamos a poder quitar, y también por aquí pues tenemos todas las imágenes. Una vez nosotros tengamos la información del producto, que en mi caso seleccionaré esto, simplemente tendríamos que elegir la duración del vídeo. En este ejemplo yo voy a seleccionar 15 para que lo puedas ver entero. Nos fijamos bien que el idioma sea el correcto, en nuestro caso el español, y ahora solamente tendríamos que clicar en generar. Habiendo hecho eso, ya nos va a aparecer por aquí el tiempo que va a tardar en generarse, que suele ser en torno a unos 70 segundos. Aquí nuevamente ha tardado menos y ahora nos van a aparecer estas opciones. Por un lado vamos a poder modificar de nuevo la duración, aunque yo lo dejaré en 15 segundos. Por otro lado podremos seleccionar alguna música para que aparezca de fondo y por esta zona de aquí vamos a poder elegir específicamente en qué posición queremos que aparezca nuestro avatar, ya sea como si estuviese tomándose un selfie, en un tono casual o más formal. Por otro lado, a mano derecha vamos a tener 4 ejemplos en los que vamos a poder previsualizarlo, simplemente dejando el cursor por encima, así que voy a dejar unos segundos en cada uno de ellos para que lo puedas ver. Diseño de titanio, pantalla Super Retina XDR 6,3 pulgadas te va a dejar sin palabras. La cámara de 48 amps hace fotos. Es una locura. Tiene un acabado en titanio que es ligero y es una locura. Titanio en la mano, te va a encantar. Fíjate cómo en las diferentes variaciones tenemos diferentes voces, diferentes subtítulos y al fin y al cabo estilos. Yo sin embargo me voy a quedar con este de aquí ya que me lo recomiendan y ten en cuenta que también lo vamos a poder editar. Simplemente clicando en editar vamos a entrar a este apartado aquí que ya lo conocemos del paso anterior, donde nosotros nuevamente vamos a poder modificar el guión que diga este avatar y más allá de esto pues también podremos hacer ediciones más avanzadas como los recursos que queremos que aparezca y donde queremos que aparezca este avatar también. Aquí por modificar algo en esta primera yo lo voy a poner a cuerpo completo, lo voy a subir un poco más y le voy a aumentar el tamaño simplemente para el primer segundo y luego posteriormente lo voy a dejar tal y como ya estaba. Así que como no quiero hacer ninguna modificación más para que veas cómo realmente es el resultado primero, voy a clicar nuevamente en exportar y ya teniéndolo te voy a mostrar unos segundos. Este smartphone es pura locura. Acabado en titanio, ligero y resistente. La pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas te va a dejar sin palabras.
La cámara de 48 AMS hace fotos de revista. Y es que fíjate ahora, qué fácil es hacer que cualquier avatar venda un producto. Pero espera, porque aún nos queda una funcionalidad. Y es que desde aquí te quiero destacar que también podemos traducir vídeos de forma gratuita. Así que vamos a clicarlo. Y ahora sería tan sencillo como subir algo en formato en TikTok, es decir, que sea horizontal, aunque después lo subamos en los shorts de YouTube o Instagram. Y para ello, pues tenemos que subir un vídeo que siga estas recomendaciones de aquí. Aquí lo más interesante es que más allá de subir un vídeo de un avatar, podemos subir un vídeo nuestro propio y el resultado es muy bueno. Para ver un ejemplo, yo me he preparado por aquí uno de los reels que voy a subir a mi Instagram, pero como este está en español, lo voy a poner en inglés. Así que suelto por aquí, ya se empezaría por aquí a cargar y mientras lo hace voy a seleccionar el idioma, que aquí realmente vamos a tener varios, pero yo seleccionaré el inglés. Ahora desde este apartado vamos a poder elegir entre cualquier voz de esta generada por inteligencia artificial para hacer el doblaje, pero lo más interesante es que si nosotros lo dejamos en original va a hacer una clonación de nuestra voz en otro idioma. O sea, algo realmente muy interesante. Teniendo ya esto, ahora lo que podemos hacer es que todos los subtítulos que aparezcan existentes en nuestro idioma, es decir, yo tengo los subtítulos en español, pues que superponga por encima otros en inglés. Aquí realmente yo esto no lo recomiendo tanto, pero lo voy a poner para que lo puedas ver. Y luego por otro lado tenemos aquí otra funcionalidad llamada sincronización labial, es decir, me va a cambiar los movimientos de mis labios para simular que estoy hablando en ese nuevo idioma. Así que yo ahora simplemente clico en generar y ya por aquí se empezaría a procesar. Y una vez ya lo tenga exportado, te voy a mostrar por aquí una comparativa de los primeros segundos del vídeo original respecto a la traducción que ha hecho esta inteligencia artificial. Así que por aquí lo tienes. Esto te va a impresionar, ya que mientras unos pagan cientos de dólares para poder utilizar Photoshop, tú lo podrás utilizar de una forma gratuita e ilimitada. This is bound to impress you. While others invest $100 in Photoshop, you'll have the same powerful software at your fingertips, absolutely free and without any limits. La siguiente plataforma que veremos no solamente nos va a permitir crear un avatar, sino que además este va a poder sujetar de forma específica cualquier producto que nosotros queramos vender. Hacerlo es muy sencillo y para verlo saltemos a Top View, una plataforma que también tendrás enlace abajo en la descripción y cuando utilices sobre ella vas a ver su enfoque claro. Vídeos de marketing con inteligencia artificial que impulsan el éxito empresarial. Para ver qué es lo que nos ofrecen, vamos a clicar en inicio de sesión y desde aquí haríamos el registro. Una vez lo hayamos hecho, pues nuevamente vamos a tener un montón de funcionalidades. Entre ellas tenemos la de la creación de avatares, vídeos de avatares y otras opciones un poquito menos atractivas para generar vídeos por inteligencia artificial. Aquí realmente yo lo que te resumo sería que utilices la primera plataforma para todo, porque para eso es gratis y limitada y los resultados son muy buenos, pero hay algo que esa plataforma no tiene y es esta funcionalidad nueva llamada Product Avatar. Así que para poder verla vamos a darle un clic y esta lo que nos va a permitir va a ser seleccionar entre alguno de todos estos avatares que podemos ver por aquí y de aquí un punto muy importante a tener en cuenta es que selecciones un avatar que no tenga esta corona. Básicamente porque esto sería un avatar premium que no podremos descargar el vídeo de forma gratuita. Así que aquí si lo estamos probando antes de realmente contratarlo cuando le queramos sacar una rentabilidad, pues pruébalo primero con alguno gratuito para ver si realmente te conviene esta herramienta. Otra cosa importante a tener en cuenta es que no solamente te fijes en la corona, sino fíjate en cómo es el tamaño del producto que están sujetando para que este se asemeje lo máximo posible al producto que tú quieras vender. Yo aquí realmente se lo voy a poner difícil, ya que le voy a poner esta botella que ves por aquí en algún avatar que no sea exactamente igual. Así que yo voy a seleccionar este en donde parece que está sujetando un smartphone, así que ahora tendría que reemplazar mi producto, pero antes voy a sacar una fotografía de esta botella. Bien, yo ya tengo por aquí la fotografía que acabo de hacer, por lo que clico en reemplazar, selecciono la botella y ahora lo que nos está haciendo la inteligencia artificial es eliminarnos el fondo, porque realmente no tenemos ni siquiera que preparar la imagen. Y tras haberla hecho, pues ya la tendríamos por aquí. Ahora lo que tendríamos que hacer sería ajustar un poco la perspectiva que debería tener la botella, lo pondríamos al tamaño real, que en este caso yo diría que más o menos es así, y aunque realmente parezca que no queda del todo bien, fíjate que yo ahora, cuando confirmo la posición, lo que nos va a hacer ahora va a ser una fusión en 3 alternativas distintas para que podamos empezar a trabajar con este avatar. Bien, y segundos más tarde ya tendríamos por aquí estas alternativas, que en mi caso la que más me ha gustado ha sido la del medio, ya que se le ve un poco las manos sujetando esta botella. Aunque oye, aquí lo ideal es que cojas una en donde el producto que tú quieras sea muy similar a la del avatar, no como yo lo he hecho. Pero teniéndola así ya podríamos convertir esta imagen en un vídeo, simplemente clicándola aquí abajo, pero yo aquí ya he gastado los créditos porque la estoy moviendo en detalle en este otro vídeo aquí. Pero ten en cuenta que aunque se te acaben los créditos, siempre se te van a regenerar 10 de forma mensual, que van a dar para en torno a 2 vídeos para que lo podamos probar antes de realmente valorar si nos interesa algún plan de pago. Ahora bien, otra de las cosas que te puedes preguntar es, ¿y si yo quiero un avatar específico? Pues para ello, veamos la siguiente.
Ahora vamos a estar viendo una plataforma que es líder en todo el apartado de generación de avatares por inteligencia artificial, y este nos va a permitir crear nuestro propio avatar, es decir, nos podríamos clonar nosotros mismos simplemente subiéndole una fotografía o un vídeo nuestro. Para ver cómo sería esto, saltemos a la plataforma de Heigen, una plataforma que cuando cliques sobre su enlace vas a ver que lo vamos a poder empezar a utilizar gratuitamente, así que le voy a dar un clic aquí y ahora nos tendríamos que hacer un registro, así que yo voy a continuar con Google y una vez lo hayamos hecho, pues ahora sí que lo vamos a poder utilizar. Desde aquí vamos a tener nuevamente una suite completa para generar avatares por inteligencia artificial. También vamos a poder hacer traducciones de vídeo, pero todo esto es limitado, ya que los créditos se van a regenerar de forma mensual y nos va a dar para pocas pruebas, para que luego saltemos un plan de pago. Así que aquí nuevamente utilizaría la primera plataforma, pero nuevamente aquí tenemos una funcionalidad que las anteriores no teníamos. Y esta la vamos a poder ver clicando en avatar, y es que aquí, más allá de seleccionar entre cualquiera de todos estos avatares que tenemos por aquí, vamos a poder crear nuestro propio y hacerlo muy sencillo. Para ello, desde el apartado de arriba vamos a tener dos opciones. Por un lado, el de vídeo avatar, que ese será el que haré yo, y en segundo lugar, el de foto avatar, algo un poquito más rápido, de donde le vamos a poder subir cualquier fotografía y mover un poco los labios, algo que de hecho ya estuvimos viendo en este vídeo de aquí, y por eso ves que tengo estos dos ejemplos subidos. Así que para ello yo me voy a estar centrando en la parte de vídeo, ya que esta otra peculiaridad que tiene es que nos va a clonar tanto la voz, gesticulaciones y todos nuestros movimientos. Y para hacerlo tendríamos que clicar en este botón, le damos a Get Started y desde aquí ten en cuenta que vas a poder hacer dos tipos de vídeo. Por un lado, tú en movimiento, por ejemplo si estuvieses andando en la calle, u otro como el que yo me acabo de hacer ahora mismo, que sería yo estando sentado en este escritorio. Yo en este aspecto, como lo he hecho como en la primera opción, lo voy a seleccionar y ahora nos van a decir unas pequeñas instrucciones, pero básicamente que el vídeo tenga una duración de entre 2 a 5 minutos, en mi caso duró en torno a 1 minuto y algo, y sobre todo pues que se escuche de una forma correcta, se vea bien y al fin y al cabo que el resultado pues sea el mejor posible. Así que le damos a siguiente. Desde aquí vamos a poder subir nuestro vídeo, que es lo que yo te recomiendo, o también te lo podrías grabar con tu propia webcam. Yo aquí seleccionaré la primera opción y le voy a subir el vídeo de 1 minuto y medio que le he preparado, aunque realmente aquí ten en cuenta que cuanto más duración tenga hasta un límite de 5 minutos será mejor, por lo que lo abro y aquí me dicen que no, que tiene que tener una duración mínima de 2 minutos. Así que yo ahora me acabo de grabar otro vídeo, por lo que clico en seleccionar, selecciono este que sí que tiene ahora 2 minutos, así que importante esta duración mínima, y ahora sí que la habría cogido. Bueno, y ahora yo me tendría que hacer una grabación de en torno a 2 minutos de duración, ya que así lo pide la plataforma. Así que ahora desde aquí tendríamos que marcar todo y le decimos que se ve bien. Vamos a tener que grabarnos ahora con la webcam un consentimiento que nosotros queremos hacer esta clonación para evitar cualquier tipo de estafa de que cualquier persona pueda clonar a otra sin su consentimiento. Una vez hayamos subido este vídeo, pues ya va a empezar por aquí a hacer la validación, que suelen tardar en torno a unos 10-20 segundos. Tras unos segundos nos validarían por aquí si somos realmente nosotros y teniéndolo así ya simplemente clicaremos en Submit y empezaría por aquí por un lado a subir el vídeo que le acabamos de poner, ya que si clicamos en Done nos van a pedir por un lado que le pongamos un nombre a nuestro avatar, en mi caso será Alejavi, marcamos esta opción, le damos a continuar y ya desde aquí pues estaríamos haciendo el entrenamiento para nuestro avatar. Esto suele tardar un poco, así que yo le voy a poner un pequeño texto, voy a exportar el vídeo y para que puedas ver el resultado te lo dejo por aquí. Hola, soy el clon de Alejavi, me paso por aquí para decirte que ya su curso de inteligencia artificial está abierto en la segunda convocatoria. Ahí vas a poderte reunirte con él, con un grupo reducido de personas por videollamada, así que aprovecha ahora porque tiene una promoción de descuento y oye, si te queda alguna consulta, salta a la página web que tiene otra inteligencia artificial aparte de mí, llamada Albi, con la que le vas a poder preguntar cualquier duda que tengas directamente clicando en ese botón. ¿Y qué te parece que hayamos podido hacer esto? Realmente no está nada mal. Sí que es cierto que la voz puede variar un poco, ya que realmente yo lo grabé con mi teléfono móvil en lugar de este micrófono, así que realmente el sonido no es tan bueno como este, pero aquí realmente lo que quiero que tengas en cuenta es que va a clonar exactamente aquel material de vídeo que le haya subido. Vale, acabamos de ver cómo nos podemos clonar, pero ¿y si quisiéramos que un avatar vista exactamente con la ropa o accesorios que tengamos? La siguiente inteligencia artificial va a permitir que nosotros le pongamos una ropa específica a cualquier modelo, ya sean unos avatares de ellos o incluso fotografías de nosotros mismos. Y esto pues abre un montón de posibilidades, ya que así, más allá de que el avatar sujete el producto, pues se lo va a poner él mismo. Para hacer posible esto tenemos que saltar a la herramienta de Pic Copilot, otra plataforma que tendrás por la descripción con un enfoque muy claro en toda la parte de generar contenidos para las tiendas online. Y es que desde aquí vamos a tener una suite completa para poder hacer un montón de cosas, pero para poder ver qué es lo que más nos interesa, vamos a clicar en Start Creating Now y una vez hayamos hecho esto, ahora tendríamos que hacer un registro justo aquí arriba a la derecha. Así que yo lo haré con Google y una vez lo tenga,
Pues ahora vamos a poder hacer todo esto. Como puedes ver, aquí tenemos muchas funcionalidades, desde poner un producto con diferentes plantillas para poder hacer anuncios, cambiarle su fondo, añadirle sombras, clonar el estilo de alguna otra fotografía, por ejemplo de la competencia, eliminar el fondo y otras muchas cosas más. Pero realmente lo que a mí me parece más interesante de esta plataforma es todo este apartado de modelo de inteligencia artificial, ya que desde aquí vamos a poder hacer que por un lado un avatar se esté probando prendas específicas que nosotros tengamos, que se pruebe también zapatillas deportivas e incluso que le podamos especificar la cara o físico exacto que queremos. Para ver cómo sería esto, vamos a seleccionar primero en la primera opción del cambio de ropa y desde aquí vamos a poder elegir entre una prenda superior, ropa de la parte inferior, un traje completo o incluso trajes de una sola pieza. Como primer ejemplo yo le voy a subir una sudadera, así que lo voy a dejar con la parte superior y ahora yo voy a estar subiendo esta fotografía que me descargué de una tienda online de una sudadera azul, por lo que lo arrastro y una vez lo tenemos confirmamos la carga. Ahora lo que podremos hacer será utilizar cualquiera de todas estas modelos en cualquier pose que más nos guste a nosotros. Aquí tenemos tanto mujeres, hombres o incluso un apartado de personalizado que veremos luego. Yo aquí a modo de ejemplo voy a seleccionar a esta persona y ahora con un coste de un crédito vamos a poder unir nuestra sudadera a este modelo de aquí. Por lo que le voy a dar a generar y mientras se va generando ten en cuenta que a nosotros porque no nos la cuenta nos regalan 50. Por lo que por ahora teniendo esta promoción por tiempo limitado, nos daría para 50 generaciones, que oye, para ser gratuito no estaría nada mal. Unos segundos más tarde, pues fíjate qué resultado tenemos por aquí, que realmente lo ha hecho perfecto, porque si nos fijamos en toda la parte de la sudadera, pues sería exactamente igual que la prenda que yo le he subido. Fíjate incluso aquí en los cordones, cómo termina con este nudito, tal y como también lo tenemos en el modelo que hemos elegido. Ahora bien, esto también lo vamos a poder personalizar más, ya que más allá de nosotros elegir un modelo como este para poder ponerle cualquier prenda, yo esto lo voy a poder descargar para tenerlo en el dispositivo. Pero ojo a esta personalización, ya que en el apartado izquierdo tenemos un apartado que pone personalizado. ¿Qué significa esto? Pues si le doy un clic, desde aquí le vamos a poder subir nuestro propio modelo, es decir, podría ser una fotografía mía. Así que yo para ello le voy a subir esta fotografía de aquí un poco más compleja porque tengo los brazos cruzados, pero vamos a ver qué tal lo hace. Por lo que lo arrastro y una vez lo tengamos subido, pues ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, poniendo la ropa que tengamos aquí, que aquí lo vamos a poder modificar, a este modelo que tenemos subido, que en este caso sería yo. Así que nuevamente con un coste de un crédito le voy a dar un clic y ya por aquí se empezaría a procesar. Y unos segundos más tarde, fíjate qué resultado, en donde mantengo yo exactamente esa pose y la inteligencia artificial ha interpretado cómo sería mi antebrazo y al fin y al cabo ha colocado esta prenda exactamente en la fotografía que le he subido, pero fusionándolo perfecto. Nuevamente aquí lo voy a poder descargar y por esta parte, más allá de jugar con prendas de la parte superior, pues como hemos comentado antes, también podría subir una foto de pantalones o trajes completos. Pequeño inciso por si se acabara la oferta y los créditos dieran para poco, ya que hay una forma que es gratuita y limitada de conseguir un resultado muy parecido a este. Para ello, saltemos a Focus, un modelo abierto que te voy a dejar el enlace abajo en la descripción para que lo puedas ejecutar desde Google Colab. Para ello simplemente le tendrás que dar un clic a este símbolo de play, clicamos en ejecutar de todos modos y ahora tendremos que esperar un par de minutos hasta que nos aparezca un enlace público. En torno a 4 minutos más tarde ya tendríamos por aquí generada una URL pública, es decir, sería esta de aquí abajo, así que le vamos a dar un clic y ya por aquí accederíamos a la plataforma. Ahora voy a ir un poco rápido, ya que realmente tengo aquí un vídeo en donde ya hablaba de esta herramienta en todo detalle, pero te recuerdo algunos puntos clave por si quieres seguir profundizando. Y es que desde aquí, más allá de generar imágenes de una forma muy realista, tenemos un apartado de Input Image, desde donde nosotros si seleccionamos la opción de Image Prompt, marcamos la opción de avanzado y arrastramos por aquí la foto de nuestro producto, como por ejemplo esta sudadera de nuevo, nosotros ahora le vamos a poder dar un peso. Aquí yo lo que te recomiendo sería subirlo un poco más, en torno a 0.9, y también podrás modificar este valor. Esto básicamente lo que hace es que tengamos un mayor peso a la hora de generar una nueva imagen para que tenga en cuenta esta sudadera, en este caso, que la acabamos de subir. Otra cosa muy interesante que podemos hacer aquí es hacer un face swap, es decir, yo si clico esta opción y subo mi imagen, pues va a tener en cuenta en esa nueva generación que el modelo tenga una cara similar a esta, dependiendo también de cuánto peso le vayamos a dar aquí. Yo por ejemplo aquí lo voy a dejar también en 0.9 y ya teniendo estas dos opciones pues podremos escribir algo como por ejemplo un hombre con sudadera. Aquí no le vamos a especificar el color para ver si realmente está teniendo en cuenta esta sudadera azul, y también para que nos aparezcan las piernas le voy a poner que tiene unos pantalones blancos. A ver, aquí realmente tendríamos que escribir el prompt mucho más descriptivo, con el ángulo de cámara que nosotros queremos, que tenga un fondo blanco, pero para ver el ejemplo rápido nos va a quedar bastante claro. Así que voy a clicar en generar y mientras se va generando, una de las cosas que yo te recomiendo si los resultados te van gustando es que cliques en el apartado avanzado y aquí en lugar de tener seleccionado
el modelo rápido selecciones el que tiene mayor calidad, ya que realmente aunque vaya a tardar más, el resultado final será mejor. Pero oye, para las primeras pruebas, manténlo en rápido para que de una forma rápida puedas ver varios ejemplos. Bien, ya por aquí parece que se está empezando a cargar la imagen y como podemos ver va a generar un total de 30 pasos, que este es el modelo rápido, y ten en cuenta que en el caso de selecciones el modelo de más calidad hará 60 pasos, es decir, el doble para que el resultado sea mejor. Ya aquí nos estamos acercando al número 30 y por aquí ya tenemos la primera variación, así que le voy a dar un clic y aquí como puedes ver pues tenemos una persona con rasgos faciales similares a los míos, también tendríamos la sudadera azul y parte de los pantalones blancos tal y como se lo hemos especificado por aquí. Vamos a esperar ahora que termine de hacerse este último resultado, que ya por cierto lo tengo por aquí y oye, sin estar nada mal, yo ahora esto podría seguir jugando dándole un mayor peso a mi cara o incluso menos y fíjate por un lado toda la suite completa que nosotros tenemos desde esta herramienta que es gratuita, ilimitada y de código abierto que podrás instalar en local. Y ahora una vez tengamos estas imágenes, ¿qué hacemos? Pues mira, podríamos venir a una plataforma como la de Pixverse, seleccionar en añadir foto, elegimos a nuestro modelo, que en este caso iba a seleccionar esta imagen de aquí que hicimos en la anterior herramienta, lo abrimos y le pondríamos un prompt como por ejemplo modelo posando. Aquí ten en cuenta que en la versión gratuita vas a tener la opción turbo que genera tu vídeo en torno a 10 segundos, pero para que lo podamos ver con buena calidad voy a seleccionar en 1080, le doy a create y segundos más tarde pues ya tenemos por aquí este vídeo. Así que le voy a dar al play y vamos a ver qué tal. Aquí tendría estos pequeños movimientos, empezaría a mover las manos y fíjate, pues ya tendríamos a nuestro modelo como si estuviese vivo. En este caso yo sí que existo, pero lo podremos hacer con un avatar que sea totalmente inventado y poder darle vida de esta forma tan sencilla. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos podido hacer todo esto de una forma tan sencilla? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, cada vez es más fácil crear contenido en formato vídeo, incluso si nosotros no queremos salir en él. A veces nos es difícil crear un vídeo, pero esto no es sobre tener tiempo, sino de hacer tiempo para lo que realmente importa.